22 de octubre de 1941 Venezuela gana el Mundial de Béisbol Amateur. Esta es una fecha importante en la historia del deporte venezolano porque ese triunfo sacudió, conmovió prácticamente a todo el país y porque los peloteros que participaron en ese campeonato y que se trajeron el campeonato a Venezuela fueron en los años siguientes todos estrellas del béisbol profesional. No existía entonces béisbol profesional en Venezuela, empezó el año 46, se destacaron como peloteros en ese béisbol profesional y esa fecha se convirtió pues, en una fecha mítica en la historia del deporte venezolano y esos peloteros también en una figura mítica. En Venezuela se estaba jugando béisbol desde los primeros años del siglo XX y había mucha afición por el béisbol. Y en los años 30, en la época de 20 y 30, en la época de la dictadura de Gómez, aquí había equipos siempre aficionados, siempre amateur, que eran equipos importantes como era el Magallanes y como era el Royal Criollo. Por cierto, el Royal Criollo pertenecía a la familia del general Gómez. Pero no existía ningún campeonato mundial de béisbol amateur, de béisbol aficionado. Y solo existió a partir de 1938. Para esa época Venezuela era un país todavía bastante rural, de pequeñas ciudades. Caracas era un pueblo realmente grande donde se conocía casi todo el mundo y había una gran afición por el béisbol. El primer campeonato pues, de béisbol amateur se organiza en 1938, como dije. Y la idea se le ocurrió a un exbeibolista estadounidense llamado Leslie Mann, que había jugado en las grandes ligas y que había descubierto pues, que no existía un campeonato mundial de béisbol amateur y se dedicó a organizarlo. En esos años, comienzo de los años 30, se dedicó a organizarlo. Y logró finalmente, para 1938, como dije, que tuviera lugar el primer campeonato mundial de béisbol amateur. Ese primer campeonato fue una auténtica farsa. Una auténtica farsa. Se jugó en Inglaterra en 1938 y solo participaron dos equipos. Un equipo inglés, los ingleses no juegan béisbol, y un equipo estadounidense. El equipo inglés estaba formado por peloteros canadienses que se hacían pasar por ingleses y el equipo estadounidense sí estaba formado por peloteros estadounidenses. Pero lo curioso es que en esa competencia entre los dos equipos ganó Inglaterra y no ganaron los Estados Unidos. Pero era el año 1938 ya la Segunda Guerra Mundial estaba encima, sobre todo en Europa, y Leslie Mann, preocupado por la posibilidad de hacer un segundo campeonato, se encontró entonces con la sorpresa de descubrir a Cuba, y descubrió que Cuba era verdaderamente una maravilla desde el punto de vista del béisbol. El béisbol que se jugaba en Cuba, béisbol amateur también, no había béisbol profesional en Cuba, y que Cuba era una potencia beisbolística, además que había una afición impresionante. Entonces decidió se fue a Cuba y organizó la cosa para trasladar el campeonato mundial a Cuba. Y así tuvo lugar en Cuba el segundo campeonato mundial de béisbol amateur, en el cual participaron ya 3 equipos. Participó Estados Unidos, participó Cuba, por supuesto, y participó Nicaragua. Ganó Cuba, quedó segundo Nicaragua y quedaron terceros los Estados Unidos. Al año siguiente se realizó el tercer campeonato, en 1940, también en La Habana, también en Cuba, y esta vez participaron 7 equipos. Volvió a ganar Cuba, segundo quedó Nicaragua otra vez, tercero Estados Unidos, participó Venezuela, que llegó cuarto, y participó México, Hawái y Puerto Rico. Y en 1941 se realizó entonces el cuarto campeonato mundial de béisbol amateur, también se realizó en La Habana. Pero esta vez se produjo una sorpresa, porque en lugar de ganar Cuba, ganó Venezuela. En realidad el campeonato terminó en un empate. Venezuela y Cuba terminaron empatados y hubo que jugar un juego decisivo en el cual se iba a decidir quién quedaba campeón. Eso provocó aquí en Venezuela, en esa Venezuela bastante rural, tradicional, mucho más simple, más sencilla, una verdadera conmoción. El expresidente López Contreras se trasladó a La Habana para presenciar el juego. El presidente Medina decretó ese día feriado para que todo el mundo pudiera con la radio, por supuesto no había televisión, seguir las incidencias del juego. El juego terminó con una victoria para Venezuela. Venezuela ganó el juego 3-1 y se hizo entonces campeona mundial de béisbol amateur. En ese equipo participó, repito, como decía al comienzo, una serie de peloteros
que luego fueron las grandes estrellas del béisbol venezolano cuando el béisbol se hizo profesional en 1946 y se destacaron a lo largo de los años siguientes. El equipo venezolano estaba integrado pues, por peloteros como Enrique Fonseca, como José Pérez Colmenares, Chucho Ramos, Dalmiro Finol, José Antonio Casanova, Luis Romero Petit, Guillermo Bento, Tarzán Contreras, fundamentalmente eso, y tenía varios pitchers, y varios, como Julio Bracho y como Daniel Canónico, el chino Canónico. Bueno, el center field era Héctor Benítez Redondo. En el juego se enfrentó justamente Canónico, el chino Canónico, Daniel Canónico, contra el mejor pitcher cubano llamado Conrado Marrero. Por cierto, Conrado Marrero está vivo todavía. Conrado Marrero está por cumplir 100 años, tiene algo así, 99 años, y todavía, a pesar de que ha perdido casi la vista, todavía está lúcido y sigue siendo una referencia del béisbol cubano. En fin, Venezuela ganó entonces ese campeonato en 1941, eso fue una celebración extraordinaria en Venezuela, y a pesar de que en el campeonato siguiente volvió a ganar Cuba, y esta vez Marrero le ganó el juego al chino Canónico, el campeonato se trasladó luego a Venezuela, y en 1944 y 1945 se celebró en Venezuela y lo ganó Venezuela. Pero en Venezuela lo que se recordaba y lo que se recordó por muchas décadas era justamente la gran victoria de 1941, por encima de las del 44 y del 45. Y a pesar de que el año 46 el béisbol profesional desplazó al béisbol amateur y estos peloteros se convirtieron en peloteros profesionales, lo cierto es que ese recuerdo se mantuvo vivo por muchos años en Venezuela y todavía hay gente que recuerda ese triunfo como una de las cosas más que tuvo mayor repercusión en la historia del deporte venezolano y particularmente en el caso del béisbol, que es el deporte que tiene más atracción de masas en Venezuela.